Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. El interés del tico en la economía costarricense. Un tema que vamos a conversar en una pequeña entrevista con el director del Departamento de Análisis y Riesgos del Grupo Financiero Acobo, Giovanni Sandí Delgado. Buen día, don Giovanni. Buen día. Vamos a ver. Muchas gracias por esta invitación. Con mucho gusto. A nivel profesional, ¿cómo califica el interés del costarricense en la economía de nuestro país? Bueno, sin temor a caracterizarlo, ¿verdad? Yo diría que el costarricense a veces se preocupa mucho por el chiste y las cosas propias de la vida normal, que por aspectos o tópicos tan importantes como es la economía. A veces hasta nuestros periódicos, si usted lo nota, son pocas las páginas que dedican a ese tema. Si usted mira información en otras plazas más avanzadas, hay todo un equipo dedicado a eso. Aquí apenas nos interesamos por datos como la inflación, cositas como esas, y que igualmente no le tomamos el interés que nosotros deberíamos. ¿Se puede asegurar que el costarricense es indiferente con la economía del país a menos que esté siendo perjudicado? Sí, la felicidad es uno de los aspectos que a todos nosotros por naturaleza nos ocupa más, desde que nacemos hasta que aspiramos a que el Creador nos abra la puerta para seguir siendo felices. Entonces, cosas como que nos preocupe, ¿verdad? No nos llaman la atención hasta tanto no sintamos que realmente nos perjudica. ¿Cómo? Bueno, cuando ya vemos que no nos alcanza para el diario, o cuando de pronto queríamos comprarnos algo que, si bien no necesitábamos, ya no forma parte de nuestro presupuesto porque de pronto lo que vimos la semana o el mes pasado dista mucho de lo que tenemos en estos momentos. ¿Qué entiende por cultura financiera? ¿Hasta qué punto los costarricenses participan de ella en nuestro país? Desde mi punto de vista, una cultura financiera es no dedicarse y preocuparse única y exclusivamente por lo que me ingresa y cómo lo gasto, pensando en mis necesidades básicas y no básicas, aquellas que incluso son creadas por la sociedad de consumo en la cual actualmente vivimos, sino que dentro de esa bendición que se llama ingresos, por la fuente que nosotros logramos a través de nuestro esfuerzo, trabajo, ahorros, donaciones, herencias, se debe de incorporar la necesidad pronta ya. O sea, no necesitamos esperar a trabajar, no necesitamos esperar a que nos contraten. Es como parte de una cultura de ahorrar por lo menos entre un 20-10% de lo que me ingrese, porque el ingreso no solamente es producto del trabajo, puede ser también que para un estudiante, para una persona que está todavía no está en la parte laboral pero que está recibiendo algún ingreso, el dedicar por lo menos esa porción cotidianamente, cada mes, cada año, como parte de los gastos, como parte de su presupuesto. Esa cultura es la que nos puede a nosotros impulsar de situaciones como las actuales, en donde nos preocupa tanto nuestro futuro, pero no nos ocupamos. El sistema de pensiones, por ejemplo, de este país pasó de 10-7 a 1. 10-7 trabajaban contra uno que estaba recibiendo su pensión justa. Ahora estamos en 4. Y eso lo que significa no es necesariamente que haya menos gente trabajando, porque si nos preocupamos por la tasa de empleo y desempleo, la nuestra anda ahí más o menos dentro de rangos que yo diría normales, y que lo que denota es más que todo una cultura de poco ahorro.
pareciera como que el Estado es el que nos tienes que decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, cuando somos característicos por nuestra naturaleza democrática. Pero por comportamiento esperamos que otros sean los que tomen ese tipo de decisiones, y yo lo que más bien abogo es que seamos nosotros mismos los que tengamos esa cultura propia. Actualmente lo que estamos dedicando a nuestro ahorro es alrededor de un 3%, y eso porque nos quitan del salario de una vez, ¿de acuerdo? Y porque ya está automáticamente ahí deducido, y al final entonces nos quedamos con un neto y decimos, bueno, este neto es el que vamos a utilizar. Pero yo diría que es algo que debe estar incorporado dentro de nuestra actitud, porque de pronto el futuro se nos puede complicar si no actuamos en este momento. Me hablaba usted fuera de cámaras que debemos tener una actitud de progreso, pero no un progreso de que yo me voy a comprar lo que yo quiera y no lo que necesite, ¿verdad? Háblame un poco de eso. ¿Cómo tiene que ser un progreso de un costarricense promedio? Sí, las sociedades actualmente están, o si hablamos de términos de producción, las economías que se llaman desarrolladas, alrededor del 70% de su Producto Interno Bruto lo explica el consumo, de lo que las personas compran y venden, e incluso ahí las instituciones del Estado. Eso se asume como normal, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista de progreso, el tener una camisa que no necesito, pero que es de marca, que de pronto me hace feliz desde el punto de vista de mi ego, de mi espíritu, no es que no sea importante, es importante que las personas sean felices. El problema está en que esa felicidad puede estar implicando hoy que su futuro está en riesgo. La cultura no solamente significa preocuparme por lo que yo estoy viviendo, sino qué es lo que está sucediendo en mi entorno. La gente que consume racionalmente lo hace en circunstancias económicas en que la inflación es alta. ¿Pero por qué? Porque racionalmente se dice, si me espero mañana me va a costar más caro. En circunstancias inflacionarias, en cualquier país, en cualquier economía, yo estaría diciendo, bueno, costarricenses, consumamos. O compre bienes reales, bienes que no se afecten por la inflación, como una pintura de esa naturaleza. O cosas que se puedan almacenar, ¿de acuerdo? Pero cuando ya usted conoce que dentro de tu país existen grupos que se interesan por combatir la inflación a través de sus políticas y a través de sus instrumentos, en donde en Costa Rica, por ejemplo, en estos momentos tenemos una inflación relativamente controlada, que no va más allá del 5 o 6%, que ya tenemos bastante tiempo, no es consumir. Es precisamente momentos en los cuales la población debe de aprovechar y ahorrar. Imagínense que usted, teniendo hoy 100 colones, a un 10%, en 7 años y medio, o 7.2 años, usted duplica lo que tú tienes hoy, al 10%. ¿Qué es más o menos las tasas de interés que andan aquí en Costa Rica? Eso significa que 7.2, o sea, en 15 años tenés el doble de lo que tú tenías, y ese es el gran poder que tiene el ahorro, la capitalización constante. Bueno, la parte de educación, pues por supuesto también tiene gran parte en formar una cultura financiera, un grado de interés en los costarricenses, en la forma en como yo vivo, ¿verdad? Pero entonces el sistema de educación superior de Costa Rica, o todo el proceso de educación de una persona, un costarricense, realmente fomenta una cultura financiera, ya sea en los profesionales que están en formación o en los mismos costarricenses. Yo me atrevería a decir que ahí le quedamos debiendo a nuestros estudiantes y profesionales.
tal vez a mi edad, no he hecho un repaso de cómo está el sistema actual en materia de lo que se da en las escuelas, en los colegios. Pero por afectos míos, por ejemplo, yo tuve que meterme en esta cultura de conocer, de economía, de finanzas, pero fue por una necesidad personal para poder salir adelante en mis objetivos personales y laborales. Pero revisando algunos programas, conversando con algunos muchachos actualmente, yo siento que ahí le estamos debiendo mucho a las generaciones actuales y a las futuras. Instituciones, volvemos otra vez del Estado, como por ejemplo la Sujeval, tienen programas importantes para estar informando a la gente en materia financiera. Ellos han hecho esfuerzos y dentro de su estrategia también ahí tienen, por decir así, una flor en su hoja, porque han hecho un buen esfuerzo. Pero necesitamos ir a las universidades, necesitamos ir a los colegios. El que la economía y las finanzas es una realidad, lo vemos en lo cotidiano, cuando no nos alcanza para el almuerzo o para el café. Son herramientas que los costarricenses debemos de desarrollar y mantener en el tiempo. Pero no solamente el conocimiento como tal es importante, sino que lo convirtamos en una tarea, y es esa necesidad de que efectivamente tenemos conciencia de que nuestro presupuesto debemos ahorrar. Pero entonces quiere decir que incluso todos como Estado, ¿verdad?, estamos invirtiendo en el hoy, ya sea en educación, o no estamos invirtiendo en el hoy, en la educación. Quiere decir que no nos estamos preocupando por el futuro, porque si empezamos a formar costarricenses, profesionales, estudiantes, con una cultura financiera digna de sobrevivir, pues en un futuro vamos a estar bien. Pero si no es así, ¿cómo vamos a salir adelante? Si vamos a seguir sumidos en la misma problemática, ¿verdad?, económica, déficit fiscal y lo demás. Tiene que haber un cambio de paradigmas, y entendido esto como de formas de actuar y de pensar, ¿de acuerdo? El costarricense, desde el punto de vista individual, debe estar interesado en que el Estado gaste eficientemente. Y todo este tema del déficit fiscal, es decir, gastó más de lo que le ingresó, ¿verdad?, necesita una solución. Pero nosotros como individuos, como personas, todos los costarricenses, pobres o no pobres, por usar extremos, el que se utilicen los recursos adecuadamente es tan importante como el utilizarlo en casa. Porque cuando eso sucede, lo que viene a ser el endeudamiento es pedir prestado para vivir. Y eso significa comprometer nuestro futuro. Desde el punto de vista, nosotros, como personas racionales, que lo que queremos es que cada paso que demos es hacia adelante, hacia el futuro, ese tipo de actitudes y de comportamientos y decisiones lo que hace es que nos ponen problemas a futuro. O sea, ser feliz en estos momentos es importante, sí, pero es más importante ser feliz constantemente en el tiempo. El Estado, me parece a mí, y nosotros, iguales nosotros, debemos de tener conciencia de que no podemos, no debemos. Veamos que sí podemos. ¿Y por qué sí podemos? Bueno, porque tenemos quienes nos prestan. El sistema bancario está para eso, el sistema financiero nacional, o incluso el vecino. Eso se da, eso se puede, no se debe. Ahora, igual, el uso de la deuda tiene que ser consentido, racional. Y desde el punto de vista económico, es que si tú utilizas un colón y lo que tú pagas por ese colón, que es la tasa de interés, no sea mayor a lo que tú recibes a la hora de invertir. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista del déficit fiscal, habría que hacer un paréntesis, ¿de acuerdo?, en estos momentos, porque venimos de una crisis mundial, de una recesión sumamente fuerte, que este país se enfrentó muy bien, me parece a mí.
las políticas fiscales, como dicen los economistas, para nosotros los que no conocemos mucho es que es precisamente cuánto recibo de impuestos y cómo los invierto, los gasto desde el punto fiscal, o desde el punto de vista monetario, que es una cosa que nos debe interesar, que es algo sencillo, es la posibilidad de poner la máquina a producir dinero, en realidad, con todos los instrumentos, y eso lo hace el Banco Central. La posibilidad de generar impuestos para poder entonces realizar la función del Estado, y la posibilidad de poner la máquina a producir, ¿verdad? Dinero, y si no, pues habría que tenerlo afuera. Es importante que nosotros lo conozcamos. Ese tipo de decisiones, ese tipo de estrategias para enfrentar la problemática económica de escasez, ¿verdad?, que vivimos todos, nosotros lo podemos conocer y podemos manifestarnos al respecto. El costarricense en estos momentos podría ayudar ahorrando, ¿de acuerdo? Porque ese ahorro se puede utilizar por el sector empresarial para generar nuevos negocios, nuevas actividades, y esas nuevas actividades tienen por su lado generación de impuestos. Y esos impuestos es lo que el Estado necesita para que nosotros desarrollemos nuestras actividades. Que es cierto, es preocupante, más de 1.5 billones debemos en estos momentos. Estamos gastando más de lo que nosotros recibimos en impuestos, y eso es una realidad que todos nosotros nos debe interesar. Ante este panorama, don Giovanni, ¿debe el gobierno central interferir con campañas educativas para que los costarricenses mejoren su cultura financiera y, lo más importante, sepan organizarse? Muy importante. Recordemos que hace 3 o 4 años atrás la actual administración lanzó el plan de ruta, declarando de emergencia o de interés nacional todo lo que es el mercado bursátil. Se han dado avances importantes. A nivel institucional, el Banco Central y sus entidades, la SUGEF, la SUGEVAL, el CONACYF, todo en general, ha estado atento al respecto. Se ha hecho inversión, más inversión en capacitación, en decirle a la gente, generar cultura, pues. Pero no es suficiente, o sea, no es suficiente declararlo como algo de interés público, ¿de acuerdo? Si alrededor de esa declaratoria nosotros como ciudadanos no le ponemos atención. Y es que capturar esa atención puede ser dificultosa, ¿de acuerdo? Pero precisamente es por esa escasez de medios que me parece que esto que estás haciendo rompe con ese esquema, ¿verdad? Crear medios para que podamos profundizar en lo que el costarricense debe conocer de cultura financiera y qué significa eso, para efectos de que lo ponga como parte de su modo de vida. Si lográramos eso, y que no veo que sea difícil, en las escuelas, en los colegios, en la universidad, no solamente se trata de formar profesionales, sino meter dentro de la cultura, dentro del pensamiento de nosotros, lo útil y necesario que es que tengamos una cultura financiera mucho más elaborada. Y la cultura financiera es ahorrar, utilizar los medios adecuadamente, conocer muy bien nosotros desde el punto de vista de gestión, cuáles son los riesgos implícitos en las inversiones que hago, y tener más contacto con la gente. O sea, no delegar, sino involucrarse, porque de pronto nos pueden suceder situaciones no deseadas. Entonces, conocer mis inversiones, en qué estoy invertido, dónde estoy invertido, cuáles son los riesgos asociados a esas inversiones, el tener un lenguaje común y culturizarme al respecto para que quien esté manejando mis inversiones pueda entender qué es lo que yo necesito y yo pueda entender qué es lo que él debe hacer. Son aspectos importantes que forman de esta cultura. En eso hemos tenido grandes avances y nosotros nos caracterizamos fuertemente en ese tipo de mensajes en nuestra web, en nuestros medios de comunicación sociales y demás.
tratamos de que ese pensamiento fluya y que nuestra gente, la gente que está con nosotros, de pronto, si no entienden, incluso nos pregunten. Nosotros tenemos esa facilidad, y estamos muy centrados en que el mensaje sea como debe ser. Hay gente que se especializa en decir lo más simple posible. Yo a veces, incluso en la simpleza, que muchos ven virtudes, veo la posibilidad de engaño. Las cosas hay que decirles en su contexto, en su forma. Y si no se entiende, pues lograr que se llegue a nivelar ese conocimiento. Porque muchos, y eso ha sucedido, grandes catástrofes se han manifestado en aras de la simpleza. Esquemas Ponzi de inversión, por ejemplo, en donde los que van entrando dan la plata para los que están saliendo, porque ya saben que la situación no está bien. Información sobre los riesgos que no se dicen adecuadamente, asociadas con las inversiones. Porque es que si le hablo de los riesgos se me atemoriza y entonces no hace mi negocio. No, eso no es lo que se persigue, especialmente cuando se trata de inversiones y cuando se trata de cultura financiera. Cuando se trata de cultura financiera es que tú, como inversionista, que estás interesado en tu futuro, ¿de acuerdo?, conozca, ojalá al mismo nivel, que podamos compartir lenguajes entendibles para que, si yo tengo a cargo el deber de administrar tus inversiones, usted pueda conocer cómo se está haciendo, por qué se está haciendo, qué estrategias, y que ese lenguaje sea muy laxo. No se trata de simpleza, no se trata de 1 más 1, 2, cosas como esas, que en algunas oportunidades lleva a resultados no deseados. Pero además de eso, don Giovanni, ¿qué papel juegan las entidades financieras como Acobo en solventar las necesidades de los costarricenses respecto a economía? Ya me refiero desde solventar responsabilidades como el pago de impuestos, ¿verdad?, hasta una formación de personas económicamente educadas. Acá nosotros, por decirlo así, en esta institución, sentimos un deber que todo nuestro staff, toda nuestra gente y todas aquellas personas que confían en nosotros tengan acceso a la información para tomar adecuadas decisiones. Convertir los números difíciles en mensajes simples para que las decisiones sean correctas. Indicarle a todos y cada uno de los que participamos como nuestros clientes lo importante que es conocer y administrar los riesgos asociados con esas decisiones de inversión. Invertimos en nuestros medios, en redes sociales, compartimos con ellos. Tenemos una web que podríamos decir es una de las que tiene más información económica en este medio, y información sencilla, información que se puede interpretar y que es muy útil para efectos de determinar si estamos bien, si estamos mal, dónde podríamos estar mal. Constantemente compartimos información. Veámoslo así, el ser nosotros bondadosos con la información en todos los aspectos, desde lo económico, interno y afuera, y compartirlo con nuestros clientes, ese es el mejor ejercicio de educación y culturización que nosotros podemos realizar con nuestros clientes y con nosotros mismos. Ya para finalizar, tal vez concretar un poco más, que usted hace poco me dijo, ¿qué sugiere para aumentar esa cultura financiera en Costa Rica? En Costa Rica me parece que las universidades deben ser más enfáticas en cuanto a los temas de cómo realizar inversiones, formar gente. A nivel de colegios y de escuelas, enseñar
la necesidad de ahorrar. Porque cuando vos pasás a esa etapa de universidad, ya sabiendo esa necesidad y creando esa necesidad de ahorrar, de engordar chanchitos, ¿verdad? Y que esos chanchitos no mueran en diciembre, sino que se vayan multiplicando. Y ya usted llega a la universidad donde recibe conocimientos, por decir así, un poquito más técnicos, más avanzados. Lo que vamos a tener es un excelente empresario con formación adecuada para contribuir con la producción de este país y con el ahorro. Pero también vamos a tener a una persona que ya ha recibido información que es suya y por tanto actúa, no copia, no imita, es una actitud propia. Haciendo con eso que además la generación que le precede igualmente vaya teniendo esa cultura. Para mí eso es un proceso evolutivo que nosotros necesitamos rescatar en esas bases. Y además, importante, si somos empresarios, también promover dentro de nuestros colaboradores los beneficios que tiene el ahorrar y conocer aspectos sencillos, básicos, pero muy importantes, de cómo protegernos, cómo proteger nuestras inversiones, porque la economía cambia, la sociedad cambia, y en esos cambios nosotros también como inversores debemos también adecuarnos y adaptarnos de la forma más apropiada. Bueno, don Giovanni, completamente agradecido por habernos acompañado y ofrecernos este pequeño espacio para conversar sobre temas de educación y reflexión para todos los costarricenses, ¿verdad? Muchísimas gracias, muy agradecido.